Sí, doctora, se Sí, ve. doctora. Bueno, vamos a comenzar entonces. 40 minutos y se corta y volvemos a ingresar rapidito, ¿ya? Entonces, avanzamos hasta urea o avanzamos creatinina más con ustedes. No, ¿no? Entonces, la creatinina se forma en el tejido muscular y es el metabolismo de la fosfocreatina, llega a la sangre, se excreta por el riñón a través de la filtración glomerular. La biogénesis o la formación se realiza primero a nivel de los riñones con el ácido guanidil acético que forma la creatina, y esta creatina pierde una molécula de agua y da lugar a la creatinina, que es la que pasa a la circulación. Y lo más importante, que es un indicador de la filtración glomerular. Cuando hay aumentos mínimos en los niveles de creatinina, representa disminución de filtración glomerular, ¿ya? Pero la creatinina está ligada a la función renal, por lo tanto, los riñones tienen la función de regular el balance hídrico y los electrolitos, el equilibrio ácido-base, la excreción de productos del metabolismo de proteínas y de los ácidos nucleicos. Pero además tiene funciones endocrinas que son muy importantes, como ser la función de la vasopresina, que actúa en el balance hídrico, la aldosterona, que viene a actuar sobre el sodio y afecta en su reabsorción, y la paratinina, que es la que afecta sobre calcio, fósforo y magnesio, promueve la resorción tubular del calcio a través en la fase intestinal, interviene en la excreción del fosfato y en la síntesis de calcitriol. Este calcitriol es el que regula la resorción del calcio a nivel intestinal. Y la eritropoyetina, como ya ustedes saben por hematología, induce a la formación de la hemoglobina. Todos los pacientes que están afectados la fase renal tienen implicación con la eritropoyetina, ¿ya? Con todas estas hormonas en realidad. Para estudiarla, podemos usar el método de Jaffe, siempre con el ácido pícrico. Cualquiera que sea el método que se emplee, va a interactuar el principal reactivo, que es el ácido pícrico, que reacciona con la creatinina y forma ese color naranja que ustedes vieron. A mayor concentración, el tono es más naranja. A menor concentración, el tono continúa como el ácido pícrico de color amarillo. Pero si ese tubito normal de ese paciente que les dio 0,8, digamos, de color amarillo, ustedes lo dejan unos 30 minutos a temperatura ambiente, no lo pueden ya leer porque ya se hizo naranja. Es un método que manifiesta baja especificidad, este método que les estoy hablando, debido a que tenemos interferentes positivos e interferentes negativos en la reacción. Los interferentes positivos son las proteínas, la glucosa, el acetoacetato, el ácido ascórbico y el ácido úrico. Estos actúan como interferentes positivos, pero este acetoacetato tiene una reacción a los 10 segundos de iniciada la fase analítica. Los otros demoran entre 3 y 5 minutos. Un interferente negativo es la bilirrubina. Esta bilirrubina, como tiene un color intenso, viene a evitar la oxidación y a evitar la lectura que se produce en ese tautómero. Ahora vamos. Si nosotros hacemos una reacción de punto final, o sea, de una sola lectura después de 10 minutos, digamos, empleando o no empleando desproteinizante para la reacción, vamos a tener una interferencia. Si empleamos un desproteinizante, solamente vamos a eliminar proteínas y podemos utilizar un desproteinizante como el tricloroacético o el ácido fosfotúnstico. Pero esta reacción es demasiado larga para hacer la desproteinización. Por lo tanto, se ha optado por hacer la creatinina por método cinético, como ustedes han hecho con el StarFax. ¿En cuántos minutos han leído el StarFax?
¿En cuántos minutos han leído la creatinina? 90 segundos, doctora. 120 30 y segundos. 90. 30, exacto, 120 segundos, minuto y medio, ¿no ve? Entonces, tenemos la primera lectura a los 30 segundos y la segunda lectura a los 90 segundos. Pero esta es la razón por la que se utiliza ese método, porque existen interferentes positivos e interferentes negativos que interfieren en la reacción. Ahora les muestro. Estos métodos cinéticos minimizan esta interferencia positiva, a excepción del acetoacetato, que este reacciona en los 10 primeros segundos y no existe un método que nosotros lo podamos eliminar a no ser que empleemos un equipo que nos dé una lectura a los 10 segundos y a los 120 segundos. Pero el método que nosotros utilizamos es a los 30 segundos. Este acetoacetato interfiere muy poco, pero tenemos otros como la glucosa, la proteína, el ácido ascórbico y el ácido úrico. Estos 4 vienen a interferir entre 3 y 5 minutos. Son un poquito más tardíos, pero fíjense que el cinético lo sacamos ¿en qué tiempo? En 1 minuto 20 segundos, ¿sí? En ese tiempo leemos la creatinina. Entonces ya no da lugar a que estas 4 sustancias interfieran en la reacción. ¿Por qué interfieren de manera positiva? Porque suman y aumentan un resultado, ¿ya? Ahora, la cefalosporina también son un límite, pero la parte médica, cuando el paciente está internado y recibe medicación con cefalosporina, ellos ya consideran que hay un probable incremento, ¿ya? No hay manera de eliminar esta cefalosporina porque el paciente está con el medicamento en sangre y no existe una razón para que dejemos 3 días al paciente sin tomar ese antibiótico para hacer una creatinina. ¿Ya? Por ello se aplican múltiples puntos de lectura. Entonces, vuelvo a repetir, estos interferentes positivos, con el método que hacemos de 1 minuto 20, ya no vienen a interferir, ¿sí? Porque nuestra reacción es en 1 minuto 20, a excepción del acetato. Por eso, nosotros podemos usar ese método, pero no lo tenemos. Estos tiempos de lectura, no solamente hacemos una lectura, ¿no ves? Porque vendrían a interferir los de reacción rápida sin reaccionar la creatinina. Nosotros hacemos 2 tiempos de lectura. Si hacemos un único punto final, se leerían tanto creatinina como interferente. Cuando yo hablo de un punto final, me refiero, por ejemplo, la glucosa. Ustedes incuban y hacen una sola lectura cuando concluye el tiempo de incubación. Es así, ¿no ve? Así han hecho. La urea lo mismo, ¿no ve? Eso es lectura punto final, colorimetría de punto final. La colorimetría igual de cinética es la que me da 2 lecturas. Eso no se vayan a confundir. ¿Está claro hasta ahí? Hola. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, pero también tenemos nosotros otros elementos que estudiamos, que son métodos enzimáticos, que estos sí son muy específicos, son exactos y son precisos, y la bilirrubina prácticamente no interfiere. Pero estos son para autoanalizadores. Aquí utilizamos, por ejemplo, la enzima creatininasa, la sarcosidasa, y empleamos la reacción de Trinder. Por ejemplo, ¿qué es Trinder? Ustedes han hecho glucosa. Glucosa es Trinder también. Se considera Trinder a la reacción analítica que en ella interfieren enzimas, que le dan la estabilidad a la reacción, que hay que tener mucho cuidado, que no se las puede congelar, que se conservan los reactivos a temperatura de la heladera o en el área de trabajo el tiempo que lo estemos usando. Entonces, siempre que escuchen Trinder, es una reacción que contiene enzima. Entonces, luego de hacer este tipo de reacción con este tipo de enzima y obtener formaldehído y peróxido de hidrógeno, entonces aplicamos la reacción Trinder
Y la bilirrubina aquí, que da una interferencia negativa, ya no va a afectar. Hay un aceptor eficiente peróxido de hidrógeno y viene a actuar una bilirrubina oxidasa. Por lo tanto, degrada la bilirrubina y la reacción se lleva a cabo. ¿Cuál es el problema de estos autoanalizadores? Que la creatinina es una solución intensamente coloreada de amarilla. Y los analizadores tienen tubuladuras plásticas que son incoloras, las cuales después de que ustedes hagan todos los días, por decirles, 40 pacientes de creatinina, va a llegar a pigmentarse esa tubuladura y en las próximas reacciones puede probablemente degradarse o interferir con la reacción y dar reacciones equivocadas con otros reactivos, con otras pruebas. Entonces, lo que hacen la mayoría de los laboratorios es cambiar regularmente esa tubuladura e ir haciendo muchos lavados para que no desprenda pigmento amarillo. Pero la mayoría para evitar estos problemas opta por el método como hemos hecho nosotros, un StarFax. Ahora, los que tienen los insumos para estar cambiando y hacerle esa corrección a las tubuladuras, pues lo hacen. Quienes no, evitan ese momento y la bilirrubina y la creatinina la hacen en el StarFat como nosotros lo hacemos y la bilirrubina por espectrofotometría, ¿ya? Entonces acá tenemos otra reacción que también con la creatinina hidrolasa y el producto final viene a ser igual lactato con una medición de creatinina. En el suero ustedes tienen un valor de referencia de 0,7 a 1,3 miligramos decilitro y en orina de 0,9 a 1,5 gramos 24 horas. Fíjense, gramos 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que para poder hacer la creatinina en orina se tiene que recolectar orina de 24 horas. ¿Cómo colecto la orina de 24 horas? Por ejemplo, el paciente Jesús tiene que ir a hacerse una creatinuria y necesita orina colectada 24 horas. Va a ir el miércoles. Para ese miércoles, él ya tiene el envase grande de 3, 4 litros, que son los frascos grandes, sin ningún aditamento dentro de él, que ese frasco le da al laboratorio o él lo trae. Tiene que ser un frasco limpio, no puede ser lavado con detergentes no iónicos porque siempre va a haber un problema proteico ahí. El paciente se le indica que él consume su alimentación normal, pero que tiene que hacer una colecta desde las 6 de la mañana, digamos, o desde las 7. Pero él, antes de empezar la colecta, se levanta a 7 de la mañana y micciona totalmente, vacía totalmente su vejiga, de manera que todo el líquido que se llama orina lo elimina. A partir de ese momento y hasta el otro día a las 7 de la mañana, él todas las micciones que va a realizar las debe de colectar en un frasco. En ese frasco que les indico, no puede agregarle agua, no puede descartar orinas porque se trabaja con el volumen. Entonces se le instruye muy bien al paciente la importancia de que debe conservar todas las orinas emitidas en ese frasco. Normalmente el paciente ese día no asiste al trabajo por la colecta urinaria. Y ese frasco con orina lo tiene que llevar a la heladera. Su único conservante entonces es la temperatura de la heladera, ¿ya? Y ahí el laboratorio hace la creatinina en 24 horas, que se llamaría creatinuria, y saca sus resultados. Y aquí tienen ustedes para transformar al sistema internacional, que yo me conformo con que ustedes sepan el convencional, que es miligramos decilitro y gramos 24 horas. ¿Cuándo se eleva la creatinina? En las neuropatías, en las insuficiencias renales, nefrosis, los problemas cardíacos y obstrucciones urinarias. Esto es muy frecuente, como por ejemplo los problemas de próstata, de vejiga, de uréter, cálculos. Luego de las administraciones de tiroxina, adrenalina, cafeína, narcóticos y nefritis por tóxicos como el mercurio y la plata.
Por ejemplo, uno de los medicamentos que causa mucha nefritis, mucha inflamación, es el diclofenaco, ¿no? Bien, ahora sí. Aquí, en la próxima prueba que nos toca hacer, no es una prueba, esto es solo cálculo. DCE, que es depuración de creatinina endógena, o clearance de creatinina, o DCE. Estos son los tres nombres que ustedes pueden utilizar. La depuración de creatinina es una medición de la capacidad de los riñones que tienen los riñones para filtrar la creatinina del torrente sanguíneo y excretarla en orina. Esto es lo que hace la DCE. Entonces, mide la capacidad renal para filtrar creatinina del torrente sanguíneo y llevarla a la orina. Depuración, entonces, la cantidad de sangre depurada en un minuto y es independiente de la velocidad del flujo urinario. Aquí lo que importa cuál es la filtración de creatinina en un minuto que tiene el riñón. Se determina mediante la medición de la creatinina de una muestra de orina colectada 24 horas, que es lo que les he indicado, y de una muestra de suero. El paciente, cuando se va a hacer la DCE, acude al laboratorio a recibir instrucciones. No se olviden, jóvenes, ustedes son futuros bioquímicos. La única persona que está capacitada para instruir y educar a un paciente respecto a las pruebas de laboratorio son los bioquímicos, ¿sí? Porque ustedes saben los pormenores de la prueba y saben cuáles son los interferentes y qué tipo de envase y a qué hora y si está en ayuna y si toma un medicamento, son solamente ustedes. Entonces, la orina colectada viene al laboratorio, se recoge de manera cuidadosa y el laboratorio coloca la tirita de orina para que poder ver nosotros cuánto de proteinuria tiene el paciente que nos puede interferir. Eso lo hacemos nosotros. Esta orina de 24 horas, digamos que fueron 2 litros, 3 litros, 500 ml, no sabemos. Lo que hacemos nosotros es mezclarla muy bien, medirla y centrifugar unas alícuotas. Y con esas alícuotas es que hacemos la creatinuria. En este caso sería la creatinuria y vamos a aplicar esta fórmula. Depuración de creatinina endógena va a ser igual a la creatinina en orina o la creatinuria en orina. O sea, si digo creatinina en orina, ya yo sé que es esa prueba en orina, pero puedo decir creatinuria. Ya no dicen creatinuria en orina, ¿sí? Dicen creatinuria, porque ese es el término ya para hablar de la orina. Entonces, es esta O por el volumen que lo tenemos que expresar en minuto, es solo transformado. 4 litros, 2 litros, 200 ml, dependiendo de la patología del paciente. Aplicamos la superficie corporal, y hacemos la creatinina plasmática y la expresamos igual. Esta creatinina plasmática la hacemos el mismo momento que el paciente lleva su orina, le tenemos que sacar sangre. Es en las mismas condiciones. Si el paciente, por ejemplo, no puede ir a dejar la orina porque ya está en cama, lo que hace es el familiar solicita que el técnico vaya y tome la muestra, va, le saca sangre, pero porque necesitamos la creatinina en plasma del mismo día. Y multiplicamos por 1.73, que es la superficie corporal, y tenemos que medir al paciente. Vamos a pesar al paciente. Pero para pesarlo, nosotros necesitamos tener una balanza que sea muy estable, que no esté llevándose de un lugar a otro y que no tenga fallas en el peso. A veces laboratorio, desgraciadamente, la balanza que se compra para este tipo de pacientes para en todo sitio menos en la toma de muestras, porque de todos lados se pesan todos los días y la balanza de tanto movimiento pierde esa calibración, esa especificidad. Entonces, a veces no tenemos una buena balanza para aplicar este método. Pero tenemos otros métodos que es utilizando transformaciones que ustedes lo tienen en su guía y eso es lo que van a trabajar con la auxiliar. Valor de referencia de 85 a 125 ml por minuto y un término medio agarramos 125 ml por minuto.
Entonces, esta es la única prueba llamada DCE que ustedes expresan ml por minuto. Es la única, ¿ok? Bien. Ahora vamos con el ácido úrico. El ácido úrico es el principal producto del catabolismo de purinas en el hombre. Se forma a partir de la xantina bajo la acción de la xantina oxidasa. Entonces, aquí partimos de la adenina por la adenasa, forma la hipoxantina. De la hipoxantina baja la xantina. Aquí actúa la xantina oxidasa y forma ácido úrico. Y si no parte de la adenina, parte de la guanina, que va hasta xantina, viene la xantina oxidasa nuevamente y forma ácido úrico. Entonces, estas dos son sus precursores del ácido úrico. En el hombre tenemos 3 fuentes de purina, que está en la alimentación, en la degradación de nucleótidos endógenos y en la síntesis de nuevo. El ácido úrico se excreta como urato por los riñones a filtración glomerular y se absorbe en los túbulos proximales. El que llega al intestino se va a metabolizar en CO2 más ion amonio por acción bacteriana. En la síntesis de nuevo tenemos, esta es la síntesis de nuevo en la cual se tiene que formar inosina monofosfato, IMP, y esa monosina lo que hace es convertirse en nucleótidos. Aquí están los nucleótidos de las purinas, que son adenina monofosfato, que se llama AMP, y guanosina monofosfato, GMP. Luego esto se va a ir degradando, llega a formar el ácido úrico y se deposita como uratos. Así como uratos lo eliminamos a través de los riñones, perdón, a través del intestino, por un proceso de uricólisis donde interactúan las bacterias y pasa al intestino. Y también puede ser por excreción renal, que lo eliminamos por los riñones. Entonces, cuando se degradan los nucleótidos, tenemos la formación de estos 3, el IMP, el AMP y el GMP, que es inosina, adenosina y guanosina, que se van a metabolizar en purinas. La purina que deriva de la hipoxantina pasa por la xantina oxidasa, llega a la xantina y forma ácido úrico. La guanina también se metaboliza en ácido úrico. Y la adenina se convierte en IMP y luego en ácido úrico y se excreta. Fíjense que hay una sobreproducción de ácido úrico metabolizado por las purinas en el organismo. Para estudiar el ácido úrico, ustedes pueden usar el método Caraway, donde interviene el ácido fosfotúnsico, que tiene una capacidad reductora hasta azul de tungsteno, y esta reacción puede ser con el carbonato de sodio. A veces hay este reactivo, a veces hay un reactivo enzimático según Trinder. Siempre les estoy volviendo a recalcar. Trinder es porque tiene enzimas en su composición del insumo, del reactivo, donde el ácido úrico de la muestra se oxida hasta la lantoína por acción de la uricasa. Aquí hay un peróxido de hidrógeno que se produce en la reacción, sobre el cual va a actuar la peroxidasa 4-aminofenazona y ácido dihidroclorobencel sulfónico y forma quinoiminas, que son de color rosado, que tienen un pico de absorción de 510. Ácido úrico, yo le dejo el reactivo para que lo trabaje la doctora Guadalupe, ¿ya? Para no, por cuestiones de economía y no estar mezclando las pruebas, ¿ya? Valor de referencia tienen en hombre y tienen en mujer. Ya sea en hombre o en mujer, ustedes apréndanse cualquiera. Por ejemplo, si van a trabajar valor de hombre de 3,5 a 7,5 miligramos de decilitro, y aquí tienen para el sistema convencional, que no se los pido, solo que ya saben de cómo sale el internacional. Y en la orina de 250 a 750 miligramos sobre 24 horas. Lo mismo, en orina se colecta 24 horas, solo que aquí ya va a llevar un conservante, ¿no? Cada método les va a decir qué tipo de conservante. Ahora, para la interpretación clínica tenemos el incremento por defecto de eliminación
como es el uso de salurético, de alcohol, en los casos también de insuficiencia renal. También por exceso de producción en los procesos catabólicos. Doctora, ¿está hablando? Que no le escucho nada. No se escucha, doctora. Ahí pensé que ahí. Parece que se cortó un poquingo, ¿no? Sí, doctora. Sí, se cortó porque yo me quedé hablando. Y nosotros no la escuchamos. Sí, ahorita voy a retomar ya. Yo me quedé dando vuelta. Bien, estábamos aquí. ¿Lo están viendo o no lo ven? Sí, doctora, se ve. Ok. Lo voy a dejar aquí de repente es la señal, no sé. A ver, les estaba diciendo que voy a proyectar, que cuando estamos hablando de mecanismo mixto o mecanismo incierto, tenemos este problema durante el embarazo. Si bien el ácido úrico no es una prueba de urgencia, porque por más que les llegue un paciente con gota, a veces la gota es causada porque ya cristalizó, ya precipitó en las articulaciones el ácido úrico y no lo van a encontrar ya alto en sangre, porque está transformado a cristales. Lo que hay que hacer ahí simplemente aplican antiinflamatorios, ¿no? Pero en este caso del embarazo, sí. Si alguna vez ustedes están en una emergencia donde atienden embarazos y les piden una prueba como el ácido úrico, ustedes no la pueden negar, tienen que hacerla, porque esta es una complicación del embarazo y si el ácido úrico empezó a subir demasiado, el médico tiene que hacer un procedimiento diferente. Tiene que guardar reposo, hacer una dieta estricta, y si está el bebé con 7 meses, hay que ver las complicaciones que pueda tener, ¿ya? Entonces, este ácido úrico para mí es la única prueba que sí se debe hacer en una urgencia. Ni en un paciente renal se justifica porque ya está elevado el ácido úrico, pero bueno, lo pueden hacer, pero en el embarazo, por favor, nunca lo nieguen porque sí es una prueba muy urgente, ¿ya? Tenemos la gota, que son articulaciones en el pie, especialmente en la base del dedo gordo, donde hay una hinchazón, hay un enrojecimiento denominado podagra. Miren, la persona no aguanta ni el peso de la sábana. Pero esto es porque aquí ha cristalizado el ácido úrico, ¿sí? Puede estar en el tobillo, en el pie, en la rodilla, en la muñeca, en el codo. Pero esto va cediendo con antiinflamatorios que se le va dando a la persona. Los diuréticos son los fármacos que causan hiperuricemia con más frecuencia debido a que disminuye la depuración y aumenta la reabsorción tubular. Por ejemplo, ténganlo en mente, ¿ya? Disminuye la depuración y aumenta la reabsorción tubular. Este es el mecanismo de acción de los diuréticos sobre el ácido úrico. Cuando la persona consume gran cantidad de alcohol, sobre todo cerveza, ahí están las antinas metiladas, las purinas como la guanina, que ayudan a que se forme el ácido úrico. Además, el alcohol produce disminución de la excreción renal de este ácido úrico. Y también el consumo de alimentos ricos en purina. Obviamente, la cerveza llama al churrasco, ¿sí?
toda la carne roja tiene purinas, entonces va a venir a hacer aquí. Lo que muchos hacen ya es tomar un poco de vino, algo, pero sí la cerveza es una productora. Se puede producir fiebre, aceleración de frecuencias cardíacas con taquicardia, sensación de malestar, escalofríos, aunque raros. Los primeros brotes afectan a una sola articulación y duran una semana. Puedes recibir un tratamiento y puede durar menos tiempo, pero si hay muchas recaídas, estas recaídas de cristalización del ácido úrico van dañando las articulaciones, ¿ya? Acá tenemos nódulos duros de cristales de ácido úrico que son tofos que se depositan primero en la membrana articular. Antes que me olvide, ya se va a cortar, luego volvemos a ingresar, ¿ya? Estos se depositan primero en la membrana articular o sinovial, en cartílago o en el hueso cercano a la articulación, luego bajo la piel que hay alrededor de ellas. Miren, tenemos que produce una deformación de las articulaciones. Los tofos también se desarrollan a nivel del riñón, otros órganos y debajo de la piel y de las orejas. Esto entonces, por cada vez que se produce una alza de ácido úrico y como tiene que ser depurado, va quedándose en las articulaciones, va conformando estos nódulos, ¿ya? La hipouricemia se puede presentar en los casos de hidremia, o sea, hemodilución, aumento de líquido, disminuye la concentración del ácido úrico, o por una destrucción disminuida como cuando consumimos allopurinol. Allopurinol es un medicamento que ayuda a eliminar el ácido úrico. Se lo va tomando hasta que produzca en la persona un cuadro diarreico. Cuando produce ese cuadro es porque ya llegó a la fase de toxicidad del medicamento y empieza a eliminar el ácido úrico y se suspende la administración del allopurinol. Hoy en día ya se toma Urix, que ayuda bastante a eliminar el ácido úrico. Hay una eliminación renal aumentada, aumenta el filtrado glomerular como las diabetes mellitus, la gestación y el crecimiento. En los efectos uricosúricos de mecanismo no precisado causado por medicamentos como Probenecid, pirazolona, esteroides y aspirinas. Entonces, ¿cuándo tenemos hipouricemia? En casos de hemodilución, por destrucción disminuida, por eliminación renal aumentada o por efecto uricosúrico. Son las 4 causas que pueden producir que baje el ácido úrico de nivel sanguíneo. Yo les puedo decir, en un efecto uricosúrico de mecanismo no precisado, cíteme 2 medicamentos que causan hipouricemia. Entonces, ustedes ya saben, lo que más se pueden acordar es la aspirina. El Probenecid también, ¿no? Porque el Probenecid es un antiinflamatorio. Por destrucción disminuida es cuando uno toma medicamento exclusivamente para que baje el nivel de ácido úrico. Cuando hay una eliminación renal aumentada, pues filtración glomerular, como las diabetes, la gestación o el crecimiento. Pero lo que sí quiero que siempre tengan en mente, por favor, es que sube la creatinina por un mecanismo mixto o incierto y dentro de ello se encuentra la fase del embarazo, para que nunca tengan problema en no haber hecho un ácido úrico, porque esta paciente depende de ese resultado para tomar la conducta en la parte médica, ¿ya? Hablamos de las urgencias, ¿no? Bien. No nos ha cortado todavía. ¿Me escuchan? Sí, Tiempo doctora. restante 3 minutos. Proteínas totales. Esto ya van a ser en laboratorio. Están presentes en todos los líquidos orgánicos. La albúmina es la más importante. Son macronutrientes, tienen función reguladora, son transmisores, dan una inmunidad humoral, son enzimas, actúan como en los jugos gástricos, tienen acción de amortiguación y son energéticas, ¿no ven? Las tabletitas de proteína. Lo podemos medir por Biuret. ¿Cuál es el reactivo principal del Biuret? El sulfato de cobre, ¿sí?
donde se forman quelatos coloreados entre el ion cobre más 2 y los átomos de oxígeno del carbonilo y del nitrógeno de la amida de ese enlace peptídico. Este es el más común que ustedes han hecho siempre. Después tenemos los métodos de absorción ultravioleta que dan los equipos automatizados que se hacen en los hospitales. Y el método de refractometría que es para los sólidos, ¿no? Las proteínas en sólidos y también, por ejemplo, lo utilizamos mucho para ver densidad proteína con un densitómetro. Ahí también se aplica la refractometría. Valores de referencia en el suero de 6,1 a 7,98 gramos decilitro. Fíjense, no se confundan. Esta proteína es la única que expresan en gramos decilitro. Estamos hablando de sangre, ¿sí? El DCE, ml por minuto. Y las otras hemos visto que es miligramos decilitro, ¿no? Entonces, 7 a 98. ¿Cuándo aumenta? Cuando hay una síntesis proteica, cuando hay procesos de hemoconcentración o cuando disminuye el volumen de distribución. Entre estas proteínas tenemos la alfa-1 globulina, la alfa-2, la beta y la gamma. En el grupo de las gamas se encuentran todas las inmunoglobulinas. En el grupo de las beta, la transferina, las lipoproteínas de baja densidad y los que conforman el complejo C3. En la alfa-2 globulina tenemos las aptoglobinas, alfa-2 macroglobulinas y la ceruloplasmina. Y en la alfa-1 globulina tenemos la alfa-1 antitripsina y la alfa-1 glucoproteína ácida. Se lo veo un poquito medio complejo aquí, pero ahorita les voy a explicar. Ya queda menos de un minuto. Bien. Cuando hablamos de la albúmina, hablamos de la proteína más abundante, más importante, la que da la presión oncótica plasmática. Tiene una distribución de líquido extracelular, o sea, entre los compartimientos intra y extravasculares, y así se determina la distribución intra y extravascular. Los estados de hipoalbuminuria o albumínica, perdón, hay una disminución de presión oncótica que altera la presión plasmática y líquido intersticial entre los extremos venulares de los capilares, que se produce un acúmulo y se denomina edema. Ya están ustedes capísimos para entrar y salir, ¿no? ¿Ven ahí? ¿No ven, no? No, doctora. Sí, tengo que volver a ingresar. Ahorita lo hago, ¿ya? Bien, ahora sí. Tenemos la albúmina que estábamos diciendo que los estados de hipo, los valores más bajos en sangre, son los que afectan a la disminución de la presión oncótica, altera la presión plasmática y el líquido intersticial en el extremo venular de los capilares. Ahí se produce el acúmulo y se denomina edema. ¿Qué es el edema entonces? Es una alteración que existe entre los líquidos a través del extremo venular y es por carencia de albúmina, ¿sí? Eso da el edema, ¿no? La disminución relativa del volumen plasmático causa que descienda el caudal de sangre renal. Esto estimula a que se secrete renina y por lo tanto aldosterona por medio de formación de la angiotensina. Esto causa una retención de sodio y como consecuencia de ello aumenta el volumen de líquido extracelular y este aumento de líquido extracelular intensifica el sodio. Entonces, si hablamos de edema, que tenemos retención de sodio con aumento de líquido extracelular, ¿sí? Acá lo vemos. Tenemos la patogenia, está el espacio intersticial donde ingresan y salen, se produce la presión hidrostática y cuando esta presión hidrostática está en descenso,
viene el caudal sanguíneo y hace que aumente la presión oncótica. Y fíjense cómo las otras van bajando. Este aumento de presión oncótica, hace que se retenga albúmina y líquido extracelular dentro de los capilares y esto es lo que nos da un edema. Por eso es que la persona tiene la hinchazón, sobre todo a nivel inferior, ¿no? Entonces, cuando incrementa, puede ser artefactual, por éxtasis durante la extracción de sangre, que es muy frecuente. Nunca ustedes retengan el torniquete en la persona cuando no le puedan sacar sangre. Hay que retirarlo y hacer en otro lado, ¿sí? O la sobreinfusión de albúmina, por ejemplo, reciben albúmina algunos pacientes en el suero o resultados de un proceso de la deshidratación. Entonces, la deshidratación nos da el incremento, ¿sí? Es un indicador de función hepática, pero sobre todo para las afecciones crónicas, donde hay hipoalbuminemia porque hay una disminución de síntesis o aporte de líquido. Cuando nosotros estudiamos una función hepática, digamos una hepatitis inicial, sus valores son estables. ¿Por qué? Por la vida media de la albúmina, que es más larga y solamente en la fase de cronicidad podemos obtener su verdadero valor. Es un transportador de ácidos grasos, hormonas tiroideas y también de calcio. Y la hipoalbuminemia es causante de encefalopatías. Este es importante, la albúmina, ¿ya? Entonces, si vemos aquí, causas de la hipoalbuminemia puede ser disminución de síntesis. Por ejemplo, cuando desnutrición, procesos de mala absorción o hepatopatías. Puede ser aumento del volumen de distribución, o sea, hay mucho líquido, hiperhidratación o aumento de permeabilidad capilar, los casos de septicemia o las hipoxias. O aumento de la degradación y excreción en los síndromes nefróticos, en las afecciones de enteropatías donde se pierden proteínas, quemaduras, hemorragias, estados catabólicos, infecciones, fiebre, traumas o carcinomas. Causa que desciendan. Para estudiar la albúmina podemos usar el método del triptófano con el ácido glioxílico y la tripsona para formar cromógenos, sobre todo para los automatizados. Y los inmunoquímicos tenemos los electroinmunoanálisis, inmunodifusión radial, turbidimétricos, nifilometría y las enzima inmunoanálisis que usan todos los equipos, ¿no? Y todos los líquidos, todos los líquidos se pueden utilizar. Hay muchos laboratorios que tienen estos equipos para hacer por método inmunoquímico. Otros tienen esto para emplear el triptófano. Nosotros hacemos la fijación de colorante. Podemos utilizar el reactivo que traiga naranja de metilo, pero sobre todo utilizamos nosotros el verde de bromocresol. La albúmina se fija a este colorante, da una reacción verduzca. Y también la podemos utilizar en todos los líquidos que tengamos, ya sea cefalorraquídeo, orinas, etc. Pero nosotros, para las orinas, no usamos, bueno, usamos otro tipo de reactivo para la cuantificación. Su valor de referencia, ya hemos visto el valor de referencia de la proteína, ¿no? ¿Cuánto dijimos que era? De 6,1 a 7,9, la proteína. Ahora, la albúmina, es que me olvidé de colocárselas aquí. La albúmina tiene de 3,5 a 4,8 gramos decilitro. Bien, tenemos proteína y tenemos albúmina. Podemos sacar la globulina. También nosotros la hacemos simplemente por unas restas. Proteína total menos albúmina nos da globulina. Su valor de referencia a la globulina es de 2,5 a 3,5 gramos decilitro. Fíjense, más bajo que esta, ¿sí? Pero en laboratorio también se puede determinar empleando soluciones de sulfatos con agua destilada, donde se hace que se precipite la albúmina y a través de cálculos obtenemos de la proteína, la albúmina que precipitó, obtenemos la globulina. Pero no vale la pena hacer ese procedimiento porque simplemente restando proteína total menos albúmina obtenemos la globulina.
Y sí tenemos que sacar la relación albúmina versus globulina, que tienen valores de referencia entre 1,2 a 2,2. Entonces son 4 los valores que manejan proteínas, albúmina, globulina y la relación albúmina-globulina. ¿Qué es una analbuminemia? Es un trastorno hereditario raro, donde la albúmina plasmática tiene un valor de menos de 1 gramo por litro. Fíjense, hay personas que tienen este cuadro que hacen un edema leve, episodios ligeros, que le hacen un dosaje y viene a ser prácticamente una analbuminemia muy baja. Periódicamente sí tienden a sufrir estos episodios leves, pero no baja más, ¿ya? Ahora, existe un método llamado de electroforesis de proteínas, que nos permite separar las proteínas de acuerdo a ciertas características físicas que ellas tienen. Por ejemplo, tienen una carga eléctrica y un peso molecular diferente cada una de ellas. Y esto hace que se desplacen en un campo eléctrico. Este campo eléctrico va a depender de la migración del pH de la proteína y de su punto isoeléctrico. Entonces, vuelvo a repetir, son proteínas que poseen carga eléctrica, todas las proteínas poseen carga eléctrica y tienen un peso molecular diferente. Esta característica de las proteínas permite que ellas se desplacen en un campo eléctrico. Entonces, la dirección o la migración de la proteína va a depender del pH que tiene esa proteína y del punto isoeléctrico. Esta es una técnica que combina especificidad en las reacciones de inmunoprecipitación con la separación de moléculas por electroforesis a través de un medio cribado. Cuando yo digo un medio cribado molecular o de una criba, me refiero a un envase, por ejemplo, como una pecerita, a una cajita de vidrio en el cual se coloca un líquido que va a ser el líquido vehículo transportador y luego ahí tiene cátodos y tiene ánodos que se enchufan, va a la corriente eléctrica y se pone este papelito en el cual nosotros es un papelito de celulosa especial que colocamos 10 microlitros de suero, la menor cantidad posible, no 50 porque se hace una masa muy poco difusible. Colocamos poca cantidad, esta es la criba, acá tiene el líquido, lo colocamos encima, que flote nomás y enchufamos a la corriente y tiene los cátodos y tiene los ánodos y la corriente hace que vaya migrando la proteína hasta que llega a estas manchas que ustedes ven y este papel tiene que ser revelado. Y luego del revelado, en la densitometría y la lectura, obtenemos estos resultados. Donde está la albúmina, salen dibujadas la albúmina, las alfa 1, alfa 2, beta y la gamma. Miren, este es el papel y esto es lo que nos representa. Y luego, este estudio de electroforesis no es un estudio que ustedes van a hacer en una emergencia o le van a hacer a una paciente en terapia todos los días. Mucho se procesa proteína en los hospitales. Pero esta prueba solamente la van a hacer en casos especiales cuando hay que descubrir ciertas gamapatías monoclonales, cierto diagnóstico que se debe de dar, un seguimiento a los síndromes nefróticos, afecciones hepáticas o casos de inmunodeficiencia. Por ejemplo, si hay alteraciones electroforéticas del suero, por ejemplo, en el caso de la albúmina, ¿cuál es la albúmina? Es esta que tenemos, más larga, ¿sí? Si esta albúmina tiene un defecto, tiene alguna alteración, entonces puede ser aumentada en los pacientes que tienen deshidratación aguda, en los que se reciben nutrición parenteral, o elevarse de manera artificial porque se toma algún compuesto albumínico. O disminuye de síntesis o aumento de catabolismo y se producen pérdidas. Entonces, eso nos da las alteraciones en esa forma de la albúmina. La globulina alfa puede estar disminuida en pacientes que tienen cirrosis, pacientes que tienen déficit de lipoproteína,
Aquí, por ejemplo, voy a sacar esto, espérenme. Disminuye entonces en casos de cirrosis o pacientes que tienen déficit de lipoproteínas. ¿Cuál es la que disminuye? Miren, estas son las que van a ir disminuyendo. Ahorita vamos a ver el otro cuadro. Aumentan en procesos inflamatorios agudos o enfermedades malignas. Por ejemplo, aquí miren cómo van modificándose. Por ejemplo, aquí la albúmina. Miren cómo va modificando. Quiere decir que aquí hay una alteración. Albúmina no tenemos hasta esta concentración, sino que queda aquí. Aquí, entonces, con el patrón ya viene y se observa si puede ser una hepatitis. Por ejemplo, si fuese una hepatitis, si es aguda, no vamos a poder determinar realmente su concentración, ¿no? Porque su vida media es más larga de la albúmina. Hay que esperar a veces para poderla identificar exactamente. En la cirrosis, miren, aquí vienen las alteraciones. Aquí las alteraciones. Fíjense el pico y debería ser así. Aquí tenemos unos vacíos. Acá tenemos unas especies blancas. Miren, esos son los patrones. El patrón general es uno y otro es el que se sobrepone y se compara cuál es el que sufre la alteración. Por ejemplo, la albúmina, la alfa 1, está relacionada con la globulina alfa 2, perdón, con aptoglobinas. En este caso, la aptoglobina que disminuye en enfermedades severas hepáticas, en pacientes que tienen administración de estrógeno, anemias hemolíticas, megaloblásticas o pacientes que sufren anemia. Se puede hacer ese seguimiento. O las alteraciones de la alfa 2 macroglobulina en los pacientes con síndromes nefróticos o la ceruloplasmina en pacientes que tienen problemas renal y hepatopatías avanzadas. Y si hablamos de la globulina beta, o sea, la beta, tenemos aquí esta alteración. Es un poquito más alta que la alfa. Aquí tenemos la beta. Y en este caso tenemos transferina, microglobulina B, lipoproteínas de baja densidad, complemento C3, C4 y la microglobulina beta 2. Sobre todo vamos a encontrar este tipo de alteraciones en pacientes con déficit de hierro y en las dislipidemias. La gamma globulina tenemos dos, la monoclonal y la policlonal. La monoclonal, que es una hiperproducción de inmunoglobulina única, que depende de una sola célula clonal productora, que con el tiempo va aumentando de manera desproporcionada esa inmunoglobulina. O puede ser la gamapatía policlonal, que están compuestas por diferentes clases y subclases de inmunoglobulinas, sobre todo la IgA, IgM, IgG, IgD, IgE, y estas responden a procesos inflamatorios, incluidos todos los procesos infecciosos, en proporciones y en cantidad que van variando. Entonces, acá tenemos los patrones que surgen de hacer una electroforesis y se va comparando el patrón que es único con los cuadros y ya van viendo cuál es el problema proteico. En los casos de desnutrición también se puede hacer, pero después de que el tratamiento ya ha sido concluido. ¿Por qué? Porque porque la albúmina es una proteína, perdón, que tiene una vida media más larga y solo es dada para los pacientes con hepatopatía, pero de origen crónico. En los de origen agudo no les va a dar el 100% del resultado. Bien, entonces yo voy a avanzar con ustedes hasta aquí, hasta este tema, ¿ya? Porque, ¿dónde está? Ustedes ya van a hacer en laboratorio la otra clase. Voy a dejar de compartir. Ustedes ya van a hacer en laboratorio la próxima clase, proteínas, albúminas. No, no vamos
albuminas globulinas en los pacientes. Que podamos organizarnos mejor, quiero que me escriban cuáles son las personas que les falta la guía, o sea, ya sea teoría y laboratorio o laboratorio solo, que me escriban para que yo pueda sumar y restar y ver si me coincide todo. ¿Sí, Dayana? No, doctora. Dayana. Se levantó mi Ya, mano porque listo. pensé que Eh, iba a decir a las personas que les faltaba la guía que levante la mano. no, es que va a ser mucho problema así. Yo prefiero que me inscriban en su grupo. Si le falta teoría y laboratorio, o si le falta laboratorio para que yo pueda organizar con mi lista. Y si es necesario decirle a la señora que les vuelva a hacer, ¿ya? Y también, si quieren por fuera, yo se los paso, o también pueden esperar laboratorio. O sea, es lunes, ya no habría problema. Son 2 días. Pero si gustan, se los paso porque muchos me vienen pidiendo. Bien, ahora los dejo. Ya saben, por favor, escriban en orden. ¿Sí? Disculpe molestarla. Entonces, si no tenemos guía, ¿podemos ir haciendo igual el cuestionario que nos pidió, que nos pasen hasta que ya tengamos la guía? No. Yo prefiero las personas que le voy a entregar la guía el día lunes, yo les voy a dar un tiempito de espera. Bueno, para que no estén sacándose fotocopia, ¿para qué? Lo que pasa que este paro nos impidió y el otro día ustedes no hubo más que un solo voluntario que quiso ir a ayudar a subir las guías, por ese motivo no las tienen, porque fue con el otro grupo que sí subimos las guías, porque del grupo 1, el primer grupo, no, ninguno se movió y ese solo su compañero no iba a poder subir todas, entonces por eso no se las di. Pero ahí ustedes ven, pierden la oportunidad, ¿no? Entonces, a no ser que ustedes la hagan, pero no tienen, pues, no tienen, algunos no tienen la de teoría. Escríbanme, chicos, mejor escríbanme las personas que no tienen y se las vamos a entregar lunes en laboratorio, ¿ya? Y Ya, su respuesta, yo le voy a entregar a Marlene la lista de las personas que pueden entregar otro día, ¿ok? Listo, pero escríbanme por favor para que yo sepa bien, porque a veces me escriben y me piden guía y ya están anotados. Quiero las personas que no han recibido. Y si las personas van a recién, estoy pidiendo para que yo sepa, porque a veces piden después y a mí me confunden y yo llevo para las personas que no tienen, perdón, que pidieron y que no se les dio, y sin embargo aparecen otros pedidos. Bueno, listo chicos, los dejo que descansen. Yo espero el transcurso de hoy hasta las 2, más o menos, que ustedes hagan su pedido para que yo le pase a la señora el listado y ver las que yo tengo para entregar. Que vayan a bloquear ahora. Yo en la tarde. Descansen. Chao, chao. gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.